Amén. Poder compartir contigo en este tiempo que considero una jornada de edificación. Así es. Y más con un tema tan fundamental como el de la salvación, el misterio de la salvación, que no es nuestra intención mantenerlo como un misterio, sino poderlo exponer con la revelación de la cual ya podemos participar a partir de Cristo. Porque el Mesías, que fue un misterio en el antiguo pacto, en este nuevo pacto ha venido a ser una revelación al descubierto para todos aquellos que podemos accesar por medio de la fe en él. Así que agradezco la oportunidad que me brindas de poder compartir la gracia que el Señor me ha dado y así poder enriquecer el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, representada aquí con tantos hermanos de nuestro país y también de otras localidades nacionales. Así que un abrazo fraternal para todos y estamos listos para abordar nuestra asignación dentro del tema que nos convoca. En mi parte me corresponde hablar de los requisitos para la salvación, para participar de la salvación. Me gustaría que me confirmen que todos me oyen bien. Parece que sí, porque nadie ha dicho lo contrario. Bien. Ok, excelente. Qué bueno. Esa es la idea, porque la enseñanza implica el oído. Muy bien. En primer lugar, quiero establecer que tratar temas como este acerca de la salvación, aunque muchos quizás no se interesen porque pudiera parecer algo simple, el ABC del evangelio, imagínense, hablar de la salvación es hablar de algo bien básico, pero realmente cuando miramos de manera cercana o profunda la realidad de muchos creyentes dentro del pueblo del Señor, nos damos cuenta que hay mucha falta de conocimiento, de participar de esa luz que irradia de las Sagradas Escrituras y por medio del Espíritu Santo. Y creo firmemente que aquel que no entiende el propósito de esta salvación difícilmente va a producir, por lo menos de manera consciente, el fruto de esta salvación. Y es bueno saber esto, porque si la salvación tiene un propósito, este debe expresarse por medio de un fruto. Y el fruto de esta salvación es su Hijo, Cristo en nosotros. Este que debe ser revelado, formado, manifestado y magnificado en nosotros. Esto habla de la salvación como un proceso. Y es bueno que usted cambie el paradigma de ver la salvación como un suceso. La salvación, más que un suceso, reitero, es un proceso. ¿Estamos claros? Y ver la salvación como un proceso nos va a ayudar a comprender los aspectos que operan, los elementos que operan dentro de la salvación, que son lo que yo llamo la economía de la gracia de Dios. Los recursos que intervienen de parte de Dios dentro de la salvación. Entre ellos está la justificación. Está también la adopción, la reconciliación, la santificación. Pero también hablar de la salvación como un proceso nos ubica en tres tiempos: la salvación en tiempo pasado, la salvación en tiempo presente y la salvación en tiempo futuro. Y eso tiene una explicación. Romanos 6:22 nos hace ese planteamiento, porque nos enfoca la salvación en sus tres tiempos. Esto, dicho de otra manera, quiere decir que los que hemos creído en Cristo ya somos salvos, eso es pasado. Estamos siendo salvados, eso es presente, y seremos salvos,
eso es futuro. Pero Romanos 6:22 lo declara de esta forma, que dice que habiendo sido, eso es pasado, liberados del pecado, tenéis, eso es presente, por vuestro fruto la santificación y como fin, eso es futuro, la vida eterna. Entonces, eso nos indica, y es el pensamiento apostólico que vemos en el Nuevo Testamento, que la salvación es todo un proceso. Es por esta razón que muchos creyentes están estancados en el proceso de la salvación. Dentro de este proceso existe también una realidad presente y una realidad futura. La realidad presente implica que yo tengo todo lo que Cristo ha hecho en mi posición con él. Y esto implica la ley de la representación que voy a explicar más adelante. Pero en posición con Cristo, yo estoy completo. Yo estoy completo en posición con Cristo. La Biblia lo dice de esta forma, que estamos sentados juntamente con Cristo. Y esa palabra sentado habla de posición y dice juntamente. Es decir, que la obra que Cristo ya hizo no es que está haciendo, es que ya hizo. Cristo culminó la obra que vino a hacer en la redención. Entonces, en posición con él, yo estoy completo. Él lo llena todo y en todos. Esa es mi realidad presente. La Biblia lo dice en la primera carta de Juan de esta forma. Hermanos, sabemos que somos de Dios y que la simiente de Cristo está en nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza se santifica o se perfecciona a sí mismo o se purifica como él también es puro. Entonces, eso es la realidad presente, pero la realidad futura implica que lo que ya yo soy en posición con Cristo, el Espíritu del Señor lo está construyendo en mí hasta llegar a la plenitud. Y esa plenitud incluye eventos como el retorno de Cristo y todas las implicaciones que esto trae, que es lo que nos lleva a nosotros a la plenitud. Entonces, la fe me hace vivir la realidad futura en mi presente. Y es de donde viene entonces la certeza, que se deriva de una raíz griega compuesta, hipóstasis, que implica que yo tengo el título de propiedad en la fe de lo que me pertenece en Cristo, que aunque yo no lo vea, yo lo tengo. En otras palabras, yo soy un santo en construcción, pero esa construcción tiene garantía, no por el que está siendo construido, sino por quien la está construyendo, porque no es mi obra, sino que es la obra del Señor. Y este argumento o esta verdad nos da un argumento para nosotros no sucumbir ante la duda, la crítica, el ataque, el menosprecio que nuestro entorno nos da. Eso partiendo de una realidad donde el Espíritu me da la arra, que Pablo usa ese término griego que es garantía. O sea, el Espíritu nos da la garantía de que aquel que empezó la buena obra en nosotros, él la terminará hasta el día del fin. Por eso el concepto edificación, que deriva de edificio y cuyo sinónimo es construcción, es visto en la Biblia al plantear figuradamente que la iglesia es un edificio que está siendo edificada. Pero fíjese que cuando están haciendo una obra arquitectónica, una obra de construcción, imagínense un edificio, una plaza, normalmente donde hay una construcción, se hace una fotografía, una imagen, un retrato del edificio acabado. Si es una torre, fíjense que ponen al lado un letrero donde está la foto del edificio acabado. Sin embargo, cierran con diferentes materiales, paredes, hojas de zinc, cierran la construcción
Y los transeúntes que pasan por ahí normalmente no tienen acceso visual a lo que ahí se está construyendo. El que quiere saber lo que ahí se está construyendo, normalmente mira la imagen, mira la fotografía que le ponen a las edificaciones. Eso es común en nuestro país, aún en las construcciones del gobierno. Entonces, ¿qué mira la gente que va pasando? Mira la imagen terminada del edificio. Pero la realidad presente no es esa. La realidad presente es que el edificio se está construyendo. Es lo mismo que ocurre con la iglesia y en el sentido particular de todo creyente. Usted es un santo en construcción y el que quiera saber cuál es la obra que en usted se está llevando a cabo, que mire la imagen hacia la cual usted está siendo construido. A esa imagen la Biblia le da un nombre. Es Cristo, el Hijo de Dios. Él es la imagen hacia la cual el Espíritu del Señor nos está edificando. Pero es una edificación segura, porque fiel es el que nos llamó, el cual terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Pero para que esto se lleve a cabo, entendiendo ya que hay un proceso de salvación, que hay un plan de salvación, entonces quiero que miremos algunos de los textos sagrados donde se presentaron requisitos para la salvación, ya que es el tema o tópico que a mí se me ha asignado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, hay un diálogo en un episodio donde el poder de Dios fue manifestado sobrenaturalmente y el soldado, que era el guardia de la cárcel, la custodia de los presos que estaban ahí, él hace una pregunta y él dice en el texto 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está interesado en el Dios de Pablo, en la salvación que él ofrece y está preguntando qué requisito él tiene que cumplir. Entonces en el verso 31, el apóstol le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí aparece un requisito para la salvación, que es la fe. Ahora bien, debemos entender lo que es la fe en su operación salvadora. Debemos entender la fe. Y digo en su operación salvadora porque está la fe en su operación como un don dentro del ejercicio ministerial del cuerpo de Cristo, de los creyentes. Pero entonces, cuando miramos acá el requisito que se pone para la salvación, que es la fe, miramos entonces en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9, donde declara el apóstol Pablo explicando la salvación, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjese que hay un texto anterior al 8, que me parece que es el 7, en el capítulo 10 de Romanos, donde Pablo cita la Torá, la ley, en nuestro libro de Deuteronomio, donde Dios le dijo a Israel que había puesto la ley, la revelación de la justicia de Dios en mandamientos. Le dice que había puesto la ley cerca de ellos, en su boca, en primer lugar, y luego en su corazón. Pero aquí Pablo invierte el orden y dice que la fe debe empezar primero en el corazón y luego expresarse con la boca. Entonces, la fusión de la boca y el corazón debemos entenderla a la luz de aquel proverbio que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca sería la expresión externa del gobierno interno en el centro de nuestro ser. Entonces dice aquí que la fe tiene que nacer en el corazón, tiene que nacer a lo interno nuestro. Y esto habla de la veracidad, de la genuinidad, de la pureza del corazón. Pero esta fe
se produce por la iluminación de la conciencia con la verdad. Es imposible reaccionar desde nuestro ser con la fe sin participar de la iluminación que produce la revelación de la verdad ahora en la faz del evangelio. Entonces, esta conciencia de la verdad es la que produce mi conciencia de pecado, porque la conciencia de la verdad a la que me expone la palabra, entonces, como dice la misma palabra en ese mismo capítulo, en el verso 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy hablando de la fe que produce la revelación de la palabra, porque hay otros tipos de fe. Amén. Hay otros tipos de fe, pero bien dijo Cristo, el que cree en mí, como dice la escritura, Cristo circunscribe la fe a la escritura. No es una fe independiente del mandamiento, independiente de la palabra. Y es un problema que tenemos dentro de la iglesia, que hay mucha gente con una fe personal, y una fe personal produce un Dios personal. Y hay gente que ha formulado un Dios en su mente, en su imaginación, que no es el Dios de la revelación, sino el Dios de la imaginación. Y como es el Dios de su propia imaginación, es un Dios que responde a los antojos, a los caprichos y a los deseos personales de la gente. Es la manera de la gente acomodar su concupiscencia, su inclinación al mal, su naturaleza caída. Es el becerro construido por Aarón en sustitución del Dios de Israel. Entonces, esta es una fe que no produce el fruto de la salvación y que no funge como el requisito que demanda la salvación. La fe de la que estoy hablando es aquella que es producida por la revelación de la verdad, y esta por las escrituras. Entonces, esta se origina lo interno y se expresa lo externo. Pablo también secunda la ley cuando dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, primero cree en el corazón y luego habla. Eso que ha creído, la confesión externa. Hay otro detalle aquí en la dinámica de Romanos capítulo 10, y es que dice, el que cree que Jesucristo es el Señor. Entonces debemos entender que un requisito de la salvación es el señorío de Cristo. Jesús, apunte esto, Jesús no es salvador de quien primero no es Señor. Se lo voy a repetir. Jesús no es salvador de quien primero no es Señor. Y hablar del señorío de Cristo es hablar de su gobierno. Y el gobierno de Cristo es por medio de su voluntad. Porque donde está el reino de Dios está el ejercicio de su voluntad. Esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hay gente que quiere el beneficio de la salvación sin el compromiso de la sujeción. Y es ahí donde viene el libertinaje. La gente que quiere participar del beneficio de la gracia sin el compromiso de vivir la gracia. Y es necesario que el que crea que es salvo viva como salvo, porque la fe se expresa como una forma de vida en conformidad con el que me ha salvado, de manera que yo no puedo participar de la salvación sin obedecer la palabra del Salvador, la doctrina, el mandamiento del Salvador. Y ese es un punto importante, pero sigamos leyendo porque el tiempo es corto y tengo mucho que decir. Otro requisito o forma de requisito lo encontramos también en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Y esto es en el primer discurso de Pedro en el registro bíblico del libro de los Hechos, donde dice que los que estaban escuchando, los judíos que estaban expuestos a la predicación de Pedro bajo la llenura del Espíritu y la comprensión
del misterio de la salvación desde la plataforma de Israel, pero con la inclusión de todos aquellos señalados para la salvación, entonces ellos responden, ¿qué haremos? Al ser expuesto a la predicación de la palabra, ellos responden porque fueron expuestos, tuvieron conciencia de la verdad y ahora tienen conciencia de pecado y dicen, ¿qué haremos? Se interesan igual que aquel soldado en Filipos. Entonces Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro aquí menciona el arrepentimiento, metanoia, y esto habla de un cambio de mentalidad, pensar diferente. Esto tiene que ver con la regeneración. El ser humano, cuando fue establecido en el principio en Adán y Eva, fue puesto en óptimas condiciones, sin desperfectos, sin precariedades emocionales, intelectuales, espirituales, física. No había ninguna precariedad, ninguna crisis en el ser humano. Estaba en óptimas condiciones. La corrupción del pecado entonces produce la deficiencia que altera el orden y el diseño del ser humano. Altera las cosas. Pero en este estado en el que el hombre fue establecido, generaba el propósito eterno de Dios. Pero entonces el pecado degenera el hombre. Pero entonces viene Cristo con la regeneración para llevar el hombre de vuelta a esa condición de diseño y propósito en la que fue pensado, creado y establecido en el principio. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de ese cambio de mentalidad, pero no es un cambio de mentalidad que se efectúa solo por la fuerza de tu voluntad. No, aunque tu voluntad participa, sin embargo, hay una obra del Espíritu del Señor que produce en nosotros esa transformación interna, esa transformación que implica reformas y luego la conformación a la imagen del Hijo de Dios. En este sentido, el arrepentimiento se expresa figuradamente en el Hijo pródigo. Recuerde que el Hijo pródigo volvió en sí. Cuando usted lee la historia o parábola del Hijo pródigo, usted va a llegar a un punto de la parábola, de la ilustración, donde usted ve un diálogo que tiene el Hijo pródigo. Pero el primer diálogo es interno. Es la conciencia del Hijo pródigo reflexionando acerca del estado en el que se encuentra y luego en el estado al que él pertenecía bajo la cobertura de su padre. Entonces, mientras él está reflexionando, él dice lo siguiente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están en abundancia? Y yo aquí estoy en crisis, estoy en precariedad. Él hace una comparación de posición, la posición caída en la que él se encuentra y la posición de legitimidad, de hijo, de legalidad en la que él se encuentra bajo la cobertura del Padre. Entonces, todo eso está ocurriendo en su mente. La Biblia le llama volver en sí, cambiar de pensamiento, cambio de mentalidad. Luego que él vuelve en sí, que es el arrepentimiento, entra la conversión, que por eso es que también en Hechos capítulo 3, verso 19, Pedro fusiona en el segundo discurso, fusiona arrepentimiento y conversión, arrepentido y convertido. Pero esta palabra convertidos viene del griego que significa volverse. Entonces, arrepentidos viene del griego cambio de mentalidad, pero convertidos viene del griego volverse y es una fusión. Y es lo que ocurre en el Hijo pródigo. Primero vuelve en sí. Eso ocurre a lo interno, un cambio de mente, pero luego llega la ejecución de lo que ocurrió a lo interno y es la expresión externa, la conversión. Y es cuando él dice,
iré yo a la casa de mi padre, y ejecuta una acción fruto de la reflexión desde su conciencia alterada por la verdad. Entonces ahí entra la conversión. Estos son requisitos que aparecen para la salvación, y todo esto está dentro del contexto de la fe, que esta implica la conciencia de pecado. Hay otro punto importante que ocurre en esto, y es la indignidad. Indignidad, que es lo contrario a dignidad. Indignidad. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Recuerdan el episodio de la pesca milagrosa? Donde Jesús está predicando, le toma la barca prestada a Pedro y a sus compañeros de trabajo, los encuentra en un momento de crisis, en una decepción profunda, luego que usa su barca, atiende la necesidad de la barca, usa su poder y su palabra y provee a través de un milagro, superando la crisis que tiene Pedro. Ante este impacto de la manifestación del Mesías con esta señal, Pedro cae postrado. Y aquí viene el principio de la indignidad, que es un requisito para la salvación. Está en el texto, en el verso 8. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta, cuando su conciencia fue afectada por lo que había presenciado, entonces dice, se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. En otras palabras, no te merezco. Pedro se ubica en una condición de indignidad. Esta declaración de Pedro de que el Mesías se alejara de él no era de rechazo. Cuidado con esto. Pedro no estaba rechazando a Jesús. Pedro se estaba rechazando a él. Porque Pedro se está considerando indigno del Señor y de la salvación. Y este es un punto importante, porque cuando usted no cumple el requisito de la indignidad, usted considera que es merecedor, y es lo que produce creyentes arrogantes que convierten a Jesús de Señor en siervo, que tienen ese evangelio, esa fe prepotente, esa fe soberbia, que se levanta, se subleva contra el señorío de Cristo para darle órdenes a Cristo, entendiendo que son dignos. Pero mire, cuando la indignidad del hombre se encuentra con la dignidad que ofrece la gracia, es cuando se produce la salvación. Se lo voy a repetir. Cuando la indignidad del hombre se encuentra con la dignidad de la gracia, es entonces cuando la salvación se produce. Es ahí cuando la reconciliación se efectúa. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Verso 8, Lucas 5. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando él dice, porque soy hombre, analice la composición de la oración. Porque soy hombre pecador. Porque indica la causa del rechazo que él se está haciendo. ¿Cuál es la causa? La conciencia de pecado. Porque soy hombre pecador. Cuando alguien hace conciencia de pecado, se da cuenta que es indigno de la salvación. Entonces, la gracia te abre los brazos. El verso 9 dice, no temas. En ese no temas, Jesús le está diciendo, acércate. Yo no te rechazo. Aunque tú te estás rechazando, mi gracia te acepta y te valida. No por tu dignidad, porque ese es el problema del que se siente digno, que asume que se gana la salvación, pero el que se siente indigno entiende la gracia, que todo lo que recibe en la gracia es desde la economía de Dios y dispuesto por el amor que manifiesta su corazón. Esto es impresionante.
Yo siento ríos de agua viva impartiendo esta luz a cada uno de ustedes. Jesús le dice, no temas, porque desde hoy serás pescador de hombres. Este principio de la indignidad también lo vemos en la cruz, cuando aquel ladrón que está en una de las tres cruces, aquel ladrón se mofa, se burla y estruja su soberbia en la cara de Jesús y empieza a cuestionar irónicamente, y tú no eres el Salvador, haz esto, haz aquello. Entonces el otro ladrón le dice, tú y yo estamos padeciendo en esta cruz lo que justamente merecen nuestras obras, pero nada malo ha hecho. Lo que le está diciendo, él es inocente. El inocente está asumiendo a los culpables para saldar la deuda de los culpables ante la justicia de Dios, para producir desde la justicia saldada la justificación y con su inocencia, asumiendo la culpa de los culpables, hacer inocente a todo el culpable que crea en él. Ahí entra entonces la ley de la representación. Y esa ley se explica claramente en Romanos capítulo 5, que Cristo nos representó a nosotros para justificación, así como Adán nos representó para condenación. Yo le pregunto a usted, ¿usted estaba literalmente en el Edén cuando el pecado fue consumado en Adán y Eva? No. Usted y yo estábamos contenidos en Adán. En el potencial de Adán para producir la humanidad, usted y yo estábamos contenidos. Así estábamos, pero no estábamos a modo presencial. No estábamos manifestados porque no habíamos sido concebidos en la materia. Por tal razón, para usted y yo ser contados como pecadores, como dice el texto de Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero usted y yo no estábamos ahí literalmente, pero fuimos representados en Adán, porque Adán tenía legalidad de representación. ¿Por qué? Porque Adán es el padre de la raza humana y como padre tenía la legalidad de impartirnos una herencia. Y la herencia que él nos imparte es ahora desde la condición de huérfano. Es una herencia de pecado, una naturaleza pecaminosa, una simiente caída. Es la que él nos da en herencia a nosotros. Ahora bien, la redención implicó entonces una legalidad. No fue que Dios asumió venirnos a redimir solo asumiendo su poder. No, él tuvo que agotar un procedimiento de justicia legal. Por eso él tuvo que hacerse pariente cercano. Al asumir la forma de hombre, él se hace pariente cercano para disponer los recursos que él tenía para pagar la deuda ante la cual estábamos condenados. Entonces, la deuda que se demandaba pagar era muerte. Ahí entra la muerte de Cristo. La muerte de Cristo entonces es la que salda la deuda. Y es en el evento de la muerte de Cristo que se produce el recurso de la justificación, la reconciliación y la adopción. Pero luego entra la resurrección. Cuando Cristo resucita es sin relación con el pecado. Por tanto, lo que Cristo imparte en la resurrección es la nueva vida, que es lo que nos conecta con la glorificación. Por tal razón, cuando usted cree en Cristo, usted se conecta con lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo se hace presente en usted. Por eso la Biblia en algunos lugares dice que usted muere con Cristo. Y en otro lugar dice que usted resucita con Cristo, pero usted no estuvo en la cruz, literalmente, pero estuvo representado.
porque él se hizo pariente cercano para podernos redimir. Y esa es la ley de la representación. Se lo leo en Romanos capítulo 5. Aquí voy. Romanos capítulo 5. Verso 8 en adelante. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su muerte, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, perdonen, me equivoqué, me volé para atrás. Es el verso 15, Romanos 5:15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, mire la ley de la representación, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, usted ve ahí la ley de la representación, por la transgresión de uno mueren los muchos. Usted ve la transferencia de muerte por la transgresión de uno. Eso es ley de representación. Dice: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Usted ve la gracia entonces y todos sus beneficios vienen por uno, Cristo. Eso es representación. Verso 16: y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, uno, representante, sustituto, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Usted lo ve ahí? A causa de un solo pecado, para condenación de muchos, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte en todos, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, oiga quién, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted ve aquí. ¿Por qué? Porque en la ley, la Torá, los mandamientos, la justicia divina estaba siendo impartida a través de los mandamientos. Pero de esta forma, de lo externo a lo interno, ningún hombre pudo cumplir con el estándar de la justicia. Ninguno, ni Moisés, ni Abraham. Mire, no importa los méritos que ellos hayan alcanzado, ninguno cumplió el estándar de la justicia de Dios impartida en mandamientos. Cualquiera que lo enseñe, mentira. Porque si alguno de ellos hubiera cumplido el estándar de la justicia dada en mandamiento, hubiera calificado para ser redentor. Pero ninguno pudo. Ahí entra Cristo como el Mesías que cumple la ley. Cristo cumple la ley y le da el estándar que la ley demandaba. Pero ahora la impartición de la gracia no es igual que con el mandamiento. Porque con el mandamiento la justicia era enseñable, se enseñaba para ser obedecida, pero aquí la justicia se imparte como una naturaleza, y es la diferencia de la justicia impartida como un don por la obra de Cristo, que Cristo no solo demanda que tú obedezcas la justicia, sino que te habilita con su naturaleza para poderla obedecer. Por eso ahora se habla de la ley del Espíritu, que es distinto. Ahora usted está habilitado para cumplir la justicia de Dios. ¿Está conmigo? Y esta es la ley de la representación, que nosotros cuando creemos participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Y estos requisitos deben ser cumplidos
para nosotros participar de la salvación. Es mi participación con ustedes en esta noche. Es el tema que se me asignó, o el tópico dentro de este tema: requisitos para la salvación. Entender esto nos llevará a producir el fruto de la salvación. Y el fruto de la salvación es una vida. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Menciona dos simientes: simiente corruptible, simiente incorruptible. Recuerde que Juan, en su introducción a su evangelio, dice que nosotros, los salvados, no somos engendrados por voluntad de sangre, por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. No es la simiente humana, porque esta simiente está corrompida por el pecado. Es la simiente de Cristo. Es la semilla, el semen, el esperma de Dios, impartido en la palabra. Pero la palabra, más que una información, es una revelación que imparte la vida de Dios en nosotros, y es vida eterna. Así que yo ruego que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu a fructificar en la palabra que hoy hemos recibido. Sea Dios bendito y glorificado por su gracia en nosotros. Bendecidos son todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, querido Alex.